Lectura del lunes de la semana 30 del tiempo ordinario. Lunes 24 de octubre del 2022. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmortalidad, indecencia o afán de dinero ni hablar. Es impropio de santos. Y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo vuestro es alabar a Dios. Meteos bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmortalidad, a la indecencia o al afán del dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tenéis para trabajar. Venid esos días a que os curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no la había que soltar en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy podemos encontrar una secuencia de hechos que yo creo que si los trasladamos al momento de hoy, a la sociedad actual, están tan de en relieve que quizá llega hasta a sorprender, a asustar, pero aquellos que creemos en Dios entendemos que su palabra no entiende de tiempo, no entiende de momentos sociales, y claro que es totalmente actual, porque su palabra no pasa de moda, se puede decir. En la primera lectura, San Pablo avisa, no hay que caer
en las tentaciones. Tenemos que seguir la senda. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de caer en la inmoralidad, en la indecencia, en ese afán que ya lo decía él, pero es que actualmente sigue pasando? ¿Por qué tenemos esa obsesión con el dinero? No tenemos que caer en la idolatría por el dinero. No tenemos que caer en esa obsesión por acumular y tener, y como dice palabras suyas, chabacanerías y estupideces, en frases de doble sentido. ¿Por qué? No tenemos que caer en esta sociedad que tiene dos raseros para medir. Tenemos que ser sensatos, consecuentes. No tenemos que participar de ellos. Los que seguimos a Dios, los que creemos en Dios, sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. No tenemos que caer en esas tentaciones, en esas estupideces, como decía San Pablo. En el Salmo nos lo dice, nos lo repite: seamos imitadores de Dios. Dios nos quiere a todos. Somos sus hijos queridos. Ahora bien, no tenemos que seguir el consejo de impíos, pecadores, cínicos. Es decir, no tenemos que caer en la tentación de seguir a aquellos que niegan a Dios, a aquellos que niegan a Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que creemos en Dios, que lo queremos, que estamos a su lado, por dejarnos llevar por modas, porque quizá no está bien visto. No, mira, aquel que piense que ser creyente no está bien visto es que no entiende todavía lo que es ser creyente, lo que es creer en Dios, lo que es sentir a Dios. Dios protege, como decía el Salmo, el camino de los justos, y aquellos que son impíos, aquellos que caen en tentaciones, y sobre todo aquellos que te arrastran a las tentaciones, nunca acaban bien. Esa gente es la que tenemos que evitar. Ellos no tienen nada que perder. Ellos ya lo han perdido todo. Ellos se han separado completamente de la senda. No tenemos que dejarnos caer. Decía San Lucas en su Evangelio, es muy llamativo, ¿verdad? Cuando tú haces algo por los demás, y esos demás se sienten ofendidos porque tú lo haces bien, y porque la gente se da cuenta que se pueden hacer bien las cosas, se sienten ofendidos y lo primero que hacen es atacar. Jesús cura a una mujer. Jesús salva a una mujer que llevaba, dice el Evangelio, 18 años encorvada. ¿Qué pasa? ¿Que porque es sábado ya no se puede salvar a nadie? Dice el jefe de la sinagoga que hay 6 días más ya. Pero es que Jesús estaba ahí ese día. ¿Hay que dejar pasar esos momentos? No. Aquellos que tenemos que hacer el bien, aquellos que tenemos que darnos a los demás, cuando podemos ayudar a la gente, no tenemos que mirar ni la fecha, ni el día, ni la hora, porque simplemente la palabra de Dios no tiene hora, no tiene día, no tiene fecha. Es la que es y cuando es. Sábado, domingo o miércoles, da igual. ¿Qué pasa? Como decía Jesús, si un buey o un burro se te está muriendo de sed, no lo vas a llevar a beber porque es sábado, no. Si tú tienes hambre, no vas a comer porque es un día o una hora concreta. Si tu hijo se está... No tenemos que caer en esas cosas. Es por eso que las palabras de Jesús, toda esta gente se queda bochornada, claro. Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, pasa exactamente lo mismo. Hay gente cargada de razón que se le llena la boca diciendo verdaderas barbaridades. Sobre todo, la gente opina de todo sin saber, pero sobre todo sin ser consecuente de lo que dice, porque luego queda en evidencia. Es por ello
que no debemos nunca de apartarnos del Señor, no tenemos nunca que apartarnos de Dios y sobre todo no tenemos que condicionar nuestros actos a los actos de los demás, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, no tenemos que condicionarlo a nada ni a nadie. Aquellos que nos critican por lo que sea, por nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de querer, de sentir, aquellos que nos critican, cuando tú le demuestras que ellos están equivocados, ese es el momento en el que ellos lo único que hacen es quedar abochornados, como decía el Evangelio. No nos separemos nunca de la palabra del Señor, porque ese es el único camino.